¿A poco no hay días que no queremos encender la estufa y mucho menos el horno, sobre todo con este calorcito que ya comienza a sentirse? Bueno, por ello decidí preparar este postre de coco sin horno, que es súper fácil con poquitos ingredientes, queda muy cremosito y delicioso. ¿Qué te parece si me acompañas a verlo? Para empezar, en este recipiente ya tengo 400 gramos de queso crema. Puedes usar mitad queso crema y mitad mascarpone, de hecho sería lo mejor, aunque bueno, también puedes utilizar solamente el mascarpone. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar 70 gramos de azúcar glass. Aquí parecería que no usé toda, pero bueno, después probé y sí que la añadí. Lo que sigue es batir a incorporar, y aquí te cuento que el queso crema debe estar frío. Yo lo saqué del refrigerador unos 5 minutos antes de usar. Pero bueno, ya que el queso se vea cremosito, vamos a ir vaciando 450 mililitros de crema para batir o nata para montar, poco a poco a incorporar, tal como te voy mostrando en el video. Y sí, la crema para batir debe estar bien fría para poder montarla. En fin, ya que terminamos con la crema, añadiremos 180 gramos de chocolate blanco y vamos a seguir batiendo a incorporarlo bien. Mientras hago esto, te recuerdo que te dejo los ingredientes en la cajita de información y también puedes encontrarlos al final del video, aunque en la cajita de información también te voy a dejar varios tips que pueden ayudarte. Pero algo que sí me gustaría comentarte es que puedes ir probando la crema y ajustar la cantidad de chocolate a tu gusto. Puedes empezar con unos 160 gramos e ir agregando hasta conseguir el dulzor perfecto. Y aquí ya casi tenemos lista nuestra crema. Solo nos falta añadirle 60 gramos de coco rallado, seguido por 80 gramos de almendras fileteadas, tostadas y picadas. Puedes tostarlas en tu estufa con un sartén o en el horno a 180 grados centígrados por unos 4 a 5 minutos o a verlas ligeramente doraditas. Vamos a ir mezclando con una palita con movimientos suaves y envolventes hasta incorporar todo muy bien. Y así de fácil ya tenemos lista nuestra crema de chocolate blanco, coco y almendras para rellenar. Ahora te muestro, usaré un molde rectangular de 27.5 centímetros de largo por 22 centímetros de ancho. Y lo primero que voy a hacer es ponerle un poco de crema a la base para que así se peguen las galletitas. Mientras hago esto te pregunto, ¿te gustan los postres de coco? ¿Qué te está pareciendo la receta? Si ya la has probado y te ha ayudado, te invito a que te suscribas al canal. Pero bueno, yo usaré galletas Savoiardi o para tiramisú. En México las venden en las panaderías y si te gustaría aprender a hacerlas, déjamelo en los comentarios. Ahora que también puedes utilizar galletas María o galletas de vainilla, aquí lo importante es pasarlas por leche, dejarlas unos segundos a que absorban bien y de ahí acomodarlas en la base del molde. Ahora que si te da miedo que se desbaraten, pásalas rápido por leche y al ya tenerlas todas en el molde, cúbrelas con un poco más de leche y así quedarán mucho más húmedas. Coloquemos por encima la mitad de la crema de coco, chocolate blanco y distribuimos bien. Aprovechando este espacio, otra vez te comento lo de ponerles un poco más de leche por encima a las galletas de ser necesario, porque esta crema es espesa y no va a humedecerlas. Entonces es importante que absorban leche. Por cierto, puedes utilizar en lugar de la leche normal, leche de coco o incluso café con leche o solo café. Pero bueno, revisaré que estén bien cubiertas las galletas y que tenga una buena cantidad de crema. Y por encima voy a colocar otra vez una capa de galletas que voy a ir pasando, ya saben, por leche. Añadimos la otra mitad de la crema y vamos a distribuir muy bien a que quede bien planita, aunque también lo que puedes hacer es poner la crema dentro de una manga pastelera y con una duya o solo cortando la punta de la manga vas colocando la crema por encima, haciendo como tipo montañitas o copitos. La decoración ya sabes que siempre es a tu elección. Ok, ya que terminamos, llevamos a refrigerar por un mínimo de 3 horas, aunque yo prefiero dejarla en el refri hasta el día siguiente. Al sacar el postre podemos decorarlo aún más. Yo voy a utilizar una mezcla de coco tostado, almendras fileteadas, picadas y tostadas y un poco de chocolate blanco rallado. Voy a ir espolvoreando por toda la superficie.
También si gustas puedes hacer un ganache simple de chocolate blanco, colocarlo por encima y dejar que endurezca ligeramente. Para ello solo es necesario mezclar 125 gramos de trozos de chocolate blanco con 50 gramos de crema para batir caliente. Pero bueno, lo más sencillo es decorarlo como lo hice yo y te van a salir unas 12 rebanadas de buen tamaño. Yo aquí corté una porción muy grande solo para mostrarte en el video. En fin, este postre de coco con galletas queda con el sabor del chocolate Raffaello y además, como viste, pues fue muy fácil prepararlo. Está bien cremosito, muy rico y súper refrescante para este calor. Y bueno, espero que te haya gustado y te ayude mucho esta receta. Aprovecho este espacio para agradecer a los miembros del canal por su valioso apoyo y le doy la bienvenida a Lidia Dinamarca. Muchísimas gracias por estar aquí. Eso es todo, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.